Egun on denoi, placer eta ohore bat, tarte hau zuekin partekatzea, eta ibil ikastaro honetan parte hartu ahal izatea. Jaso ezazue agur bero bat. Yo soy Txema Barrategui, desde hace casi 8 años trabajo en Garabide, y la verdad es que esto me ha permitido acrecentar mi conocimiento, relativizar algunos de mis planteamientos prácticos y teóricos y conocer a multitud de gente interesantísima, ¿no? E intuyo que este curso intensivo nos va a dar la oportunidad de crecer en esas líneas, ¿no? Tanto a mí como a ustedes. Y desde ese espíritu, pues quisiera presentarles la presentación, valga la redundancia, en la que se basará el desarrollo de este tema 1.5, ¿no? Tema titulado La revitalización lingüística y las dimensiones ecológicas y sociales del sumac kausai. Bueno, en realidad, leyendo este título, nos puede embargar la sensación de que es una mezcolanza de diferentes ámbitos, ¿no? del conocimiento. Y hasta cierto punto yo convengo en que sí es algo así, ¿no? En realidad estamos ante un tema que a mi parecer precisa un abordaje multilateral. Y para ello hemos de pertrecharnos, si cabe la expresión, de un utillaje teórico que debe provenir de la experiencia de nuestras diversas comunidades. La diversidad de participantes en este curso creo que nos da pie a poder hacerlo, ¿no? En este sentido, bueno, nos hemos marcado como objetivo recabar información y experiencias para fortalecer nuestro argumento y nuestro cimiento reflexivo, podríamos decir, ¿no? En definitiva, queremos conformar una tesis sobre el tema y evidentemente tengo la convicción de que vamos a hacerlo. Pero es importante la participación de todos, ¿no? Bueno, para facilitar esa participación hemos arreglado, hemos trabajado esta presentación y, bueno, vamos a ver qué es lo que pretende o cuál es la secuencia que nos aportaría. En definitiva, buscamos vigorizar y reforzar nuestro discurso. Discurso desde el que justificaremos nuestra práctica revitalizadora y desde el que, desarbolando falaces jerarquías hegemonizantes, jerarquías entre las lenguas, prestigiaremos nuestra lengua y cultura minorizadas. Vamos a reconstruir o reforzar nuestro discurso. Y este tema nos va a dar pie a ello y nos da, digamos que, bueno, una razón para explorar ciertos ámbitos no sé si periféricos o cada uno de nosotros habrá de ver qué centralidad tienen en el tema de la revitalización, ¿no? Dicho de otra manera, lo que queremos, nuestro objetivo es cosechar entre todos, entre todas, razones y demostraciones. Para ello, veamos qué nos propone la presentación que ustedes trabajarán, bueno, que cada uno de ustedes trabajará. Bien. Primero, una breve introducción en la que exponemos el ya citado objetivo, que es la de pergeñar una tesis o hacernos con argumentos y reflexiones válidas que en todo momento nos permitan abogar en pro de la revitalización lingüística y cultural o defender nuestra posición ante, como normalmente se dice, propios y extraños. A partir de ahí se nos invita a una lectura crítica de nuestra realidad circundante. Son muchos los factores. Es alta la complejidad de nuestro vivir día a día, ¿no? Y desde esa lectura crítica deberíamos analizar
cuáles de ellos tienen un peso relevante en lo que nos está sucediendo, en lo que sucede en nuestras lenguas, y cuáles no lo tienen tanto, ¿no? Entre esos factores, evidentemente, hay dos que nos zarandean, y así lo expresa la presentación. Hay dos que nos zarandean a diario, ¿no? La globalización y la digitalización. Es importante analizar ambos factores, tanto para pensar en lo que nos está sucediendo como para prever lo que nos vaya a suceder o nuestras respuestas ante un futuro que se nos avecina. Bueno. A continuación, con el ánimo de inspirar nuestro análisis, bueno, pues tendremos una constatación, como dice la diapositiva, ¿no? Y haremos una pequeña comparación entre biodiversidad y diversidad ecológica, ¿no? Ustedes han de bucear y un poco explicitar las semejanzas y los nexos o conexiones que puede haber entre biodiversidad o diversidad ecológica y diversidad cultural y lingüística. Y vaticino que no van a ser pocas. Por otra parte, es importante, y así se propone en esta presentación, revisar las respuestas que tenemos para algunas de las preguntas básicas en torno a la revitalización, ¿no? Son preguntas, tal y como decía, básicas, pero a veces creo que nos enredamos a la hora de responderlas, ¿no? Preguntas tales como: ¿quién es aymara o quién es guaraní en territorio guaraní? Aquel que habla la lengua, aquella que se siente guaraní, o quizá todos deberíamos sentirnos guaranís por respeto o por planteamiento moral y ético, ¿no? Son preguntas que se nos van a cruzar en el camino, diríamos, reflexiones en el camino, dice ahí, pero que son importantes, ¿no? Y en ese sentido también planteamos otra pregunta, una pregunta, diríamos, global, que se está reproduciendo en muchas partes del mundo y bueno, me atrevería a afirmar que en todas nuestras comunidades, ¿no? Cuando un joven, y quizá no tiene por qué ser un joven o una joven, nos pregunta: ¿qué me aporta a mí el euskera o qué me aporta a mí el quechua o el nasayube que no me aporte el castellano o el inglés? Debemos de estar capacitados para responder a esa pregunta, porque si nos bloqueamos, la respuesta va a venir a decir que nada, y ese nada es mucho más que peligroso, ¿no? Entonces ahí se proponen una serie de respuestas a las que les invitamos que ustedes añadan otras. Y así, como decíamos en un principio, pues iremos agrandando, iremos expandiendo nuestra colección de argumentos contundentes. Del mismo modo, también le invitamos a pensar sobre algunos temas que nos pueden dar luz sobre nuestro diagnóstico sociolingüístico, ¿no? Son temas que a priori se podría pensar que no tienen una relación explícita o clara con los males que aquejan a nuestras lenguas, pero que normalmente aportan datos relevantes, ¿no? Pues, por ejemplo, el grado de colonización que afecta a nuestra cultura, ¿no? Yo, por poner un ejemplo de nuestro pueblo, de nuestro día a día, pues comentaría que muchas veces nuestros referentes culturales o nuestros referentes de personas famosas y conocidas están totalmente doblegados a la realidad que se nos impone o que nos llega desde los medios de comunicación españoles, ¿no? Entonces, parece ser que no hay nadie famoso o nadie relevante a nuestro alrededor, ¿no? La vida cultural se desarrolla en España y eso no es más que un índice, un exponente de nuestro grado de colonización, ¿no? Pensar sobre esas cosas, pensar dónde están nuestros referentes, no sé, nos va a aclarar, pues,
¿Hasta cuánto nos hemos sometido o cuánto de sumisos somos? Y aunque la expresión pueda sonar un poquito dura respecto a estas culturas hegemónicas o hegemonizadas que nos aprietan, ¿no? Y que nos dificulta mucho poder vivir en la nuestra. Bueno, como otro botón de muestra podríamos hablar de otro proceso que afecta a todo el mundo, ¿no? Y es el desplazamiento de la población hacia las ciudades o la urbanización, si cabe la expresión, de toda nuestra vida, ¿no? Con la pérdida de valores que han vertebrado la vida en las comunidades rurales durante siglos, ¿no? Eso se está dejando de transmitir junto con la lengua muchas veces y entraña, yo creo que ciertos peligros o ciertos puntos a tener en cuenta. Bueno, a ver, y por último entraremos de lleno en esas dos últimas palabras que aparecen en el tema, ¿no? El sumac causai. Yo no soy consciente de hasta cuánto este tema les es a ustedes conocido, como se dice en el castellano de por aquí, hasta cuánto les pone este tema, o sea, hasta cuánto les inspira o les, no sé, o les ha dado por investigar, o es algo relativamente nuevo, ¿no? Yo la verdad es que reconozco que no es un tema que domine, pero sí es un tema que me atraiga, ¿no? El sumac causai diríamos que es un concepto andino que muchas veces se iguala o se equipara al buen vivir. Hay quien lo discute y dice que no es buen vivir, sino vivir plenamente. Bueno, ahí está la discusión. Y en 4 diapositivas tratamos de presentar un poquito, de manera superficial y básica, la literatura y las corrientes que hay en torno al sumac causai o buen vivir. Vemos que ha llegado a ser un planteamiento político recogido en las constituciones de Ecuador y Bolivia y, sin embargo, me atrevería a decir, quizá voy a pecar de un poco de osadía, me atrevería a decir que no ha llegado, y me refiero al ámbito político, a una fase de madurez, ¿no? Que es un concepto que hay que seguir trabajando, hay que seguir ahondando en él, y cuando digo ahondando es buscando las claves de coherencia que nos permitan integrarlo en nuestra praxis revitalizadora. Entonces, digamos que esta última parte de la presentación les invitará a reflexionar, a investigar un poco en torno al sumac causai y, sobre todo, como durante todo este tema, lo que debemos hacer es traer o extrapolar estos conocimientos o estos planteamientos teóricos, y en este caso creo que podríamos hablar de un nuevo paradigma social, a la realidad de nuestra comunidad. Y decir, allí hay algo parecido, se plantea algo parecido, nos vendría bien o estamos lejos de estas coordenadas. Creo que ese tipo de reflexión pues será bueno para todas y para todos. Y en definitiva, pues creo que con esto queda presentada esa presentación que a ustedes les debería servir un poco como guión para luego unos ejercicios breves. Ya les adelanto que uno de ellos será realizar o conformar un pequeño decálogo sobre el buen vivir, un decálogo en el que se integren un poco las dimensiones pues, ecológicas y lingüísticas. Y así, tal como empezamos, concluimos la presentación pues, haciendo una llamada a explicitar los enlaces y conexiones entre la revitalización lingüística, la diversidad cultural y ecológica y un nuevo paradigma de ordenamiento social como es o debería ser el sumac causai, ¿no? Y estoy convencido de que entre todos, entre todas, compondremos un eficiente alegato, un mapa de ruta útil para esta travesía de la revitalización, ¿no? Bueno, pues un abrazo en el que todas y todos caben y me tienen a su disposición. Eskerrik asko eta zuen esanetara nauzue. Ondo izan.